Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Musicografía. Y como apoyasteis mucho la primera parte del reportaje de Depressive Black Metal, pues traemos el segundo, claro que sí, hombre. Os lo prometimos y aquí está. Si queréis ver un tercero, pues lo mismo, apoyad este vídeo un montón. Y el tercer vídeo, os decimos, va a ser muy interesante, o sea que yo que tú lo apoyaría. Un suscriptor nos comentó de hacer un mapa conceptual y nos pareció una idea bastante buena y bastante acertada. Por tanto, gracias por eso, porque esto es lo que repasamos en la primera parte para que os pongáis un poquito en situación. Bueno, año 2000, ¿qué ocurría en el año 2000 dentro de lo que es el black metal? Pues nos encontrábamos discos como el Total Soul Rave de Craft, el Damned in Black de Immortal, Well Dead as Dreams de Weakling, que bien podría tener incluso cabida en esta ocasión, pero nos lo vamos a reservar para futuros vídeos, porque no te pensarás que este va a ser el único género del que vamos a hacer reportaje. Entre la salida de todos estos discos y con el Depressive Black Metal que ya venía dando grandes coletazos y que venía advirtiendo que muchos de los grupos que empezaban a sacar cosas ya a finales de los 90 sobre todo, iban a sacar cosas mucho más interesantes seguramente a comienzos de siglo, pues nos encontramos un disco que para nosotros sería esencial hablar de él, como es el Suicidal Emotions de Avicii Hate, que es un auténtico referente dentro de la historia del Depressive, y que además muchos nos dijisteis que debería haber estado en la anterior entrega, pero es que para nosotros Avicii Hate comienza precisamente aquí. Para muchas personas, de hecho, este disco de Avicii Hate es el disco del año en lo que a black metal se refiere. Nosotros no sé si llegaríamos a tanto, pero sí que es cierto que es un disco muy remarcable, principalmente porque sabe apreciar muy bien lo que es el Depressive Black Metal. Es un disco crudo, es un disco que aparte tiene melodía, obviamente, pero es un disco con muchos tonos grises, muy desolador, donde por supuesto la voz está perfectamente hilada para que sea un conductor perfecto de ese dolor, de esa tristeza que emana el disco en todo momento, y este Suicidal Emotion se convierte prácticamente en un clásico instantáneo y no es para menos, la verdad. Pero si bien este disco de Avicii Hate hacía que el año 2000 fuese interesante, sí que es cierto que lo que es dentro del Depressive Black Metal tampoco es que hubiese mucho movimiento. Cierto es que Shining sacaron su primer larga duración y ya con Niklas como cantante, por cierto, pero luego habrá tiempo de hablar de Shining, porque esto no es ni mucho menos lo más interesante que sacaron de los años que vamos a hablar en este reportaje. De la misma manera también os queremos decir que hay que destacar un disco que tampoco es que se hable mucho de él, pero que a nosotros nos parece remarcable, como es el de Chrome, que bien es cierto que este EP no es su obra maestra, pero la calidad y el enganche que producen los riffs es absolutamente maravilloso. Hay que reivindicar más este tipo de discos que no son tan conocidos, y bueno, pues este disco de Chrome a nosotros nos gusta bastante. Si bien el año 2001, si lo ves en cuanto a lanzamientos, tampoco es que tuviese muchos, es un disco importantísimo para el género. En este mismo año, Shining saca su segundo LP, que sí que es verdad que se convierte en una mejora de lo anteriormente visto. Stribor saca su tercer larga duración, que es bastante olvidable, la verdad. Y Sastur saca un discazo que sobre todo se apoya en lo atmosférico. Entonces os estaréis preguntando, ¿y por qué este año es importante? Ya en la anterior entrega os hablamos de que en 1998 una banda llamada Silencer sacaba un single que revolucionaba un poco el género, pero que seguía sin ser la leyenda que se convertiría en este mismo año. Porque en 2001 Silencer saca Death Pierce Me, pero el LP. Death Pierce Me es una de las obras cumbres dentro del Depressive Black Metal, ya sea por su leyenda o por su música, porque es un álbum que ya para su día fue extraño por las leyendas que circulaban sobre todo alrededor de su cantante Natram. Ya sabéis, todo el rollo de que se autoflagelaba, medicaba y demás para la grabación del disco, o bien porque el concepto en sí mezclaba patrones que no terminaban de gustar, y especialmente no tanto por lo musical, sino más bien por las voces, y Natram volvía a ser protagonista en esta ocasión. No nos vamos a engañar, es un disco que ha ganado muchísima importancia, sobre todo alrededor de esas leyendas urbanas que comentábamos anteriormente,
pero Silencer en esta ocasión nosotros lo vamos a defender este Death Pierce Me, porque es que es un disco que está muy bien, es un disco que musicalmente tiene pasajes muy interesantes, bastante interesantes, que para la época fue muy rompedor, sobre todo a nivel de voces, pero que a día de hoy tampoco es que sean unas voces que digas, joder, son muy estrambóticas, para nada. Son unas voces típicas de lo que es el Depressive Black Metal, y además en lo que son los tonos, en lo que son las composiciones, este disco es también muy atmosférico, es un disco oscuro, es un disco que al principio no se hace fácil de escuchar, pero es un disco donde si te introduces bien y empiezas a indagar dentro de su música, encuentras cosas que son muy buenas, o sea, con una imaginativa bastante correcta. Que por cierto, se comete mucha equivocación al decir que Natram es esta persona que estáis viendo aquí, y eso es mentira, porque esta imagen pertenece a otra persona del mismo nombre, eso sí, de la banda Frost Strike, así que no os engañen. Y vamos a por 2002, tras ese último coletazo en 2001 con el disco de Silencer, que ya sabéis que después de ese disco, y después de que Natram pegase un hachazo a una niña que estuvo a punto de cargársela, internaron al cantante y Silencer hasta luego, ya no existió más. Por cierto, os recomiendo leer el libro de Natram, que os lo dejo por aquí porque es muy interesante. Mientras 2002 ofreció a lo largo del año discos como Light of a Death Star de Nehima, el Depressive Black Metal se preparaba para sacar más chupinazos de la talla de una obra por excelencia en el género, como es el tercer larga duración de Vigrid, con esa clara inspiración de Burzum que es totalmente innegable. Y entre otras cosas también hay que reivindicar un poco el disco de los italianos Beatrix, porque si bien no es su mejor trabajo, es un disco con unos riffs que conecta perfectamente con la filosofía negativista dentro de lo que es el género, dentro de lo que es el Depressive Black Metal, y es un disco la verdad bastante interesante. Pero claro, dentro de 2002 hay que destacar especialmente dos discos, y uno de ellos de hecho es de otra banda italiana, y seguro que sabéis de quién estamos hablando del Songs to Live de los italianos Forgotten Tomb, que marcan el debut de la banda, y menudo debut porque es una delicia. Esa influencia por el Doom en este Songs to Live está perfectamente implementada, es un disco bastante sólido, pero con ese toque depresivo que principalmente es lo que prima dentro de lo que es el disco. También tiene pasajes que son mucho más atmosféricos, pero lo cierto es que para mucha gente Songs to Live es el disco por excelencia de Forgotten Tomb. Luego daremos nuestra opinión respecto a eso porque es muy distinta, pero sin lugar a dudas es un disco que, vamos, es piedra angular dentro de lo que es el Depressive Black Metal, sobre todo de comienzos de los 2000, y un disco que a nosotros particularmente nos gusta bastante. Debemos decir que los tres primeros de Forgotten Tomb son una auténtica obligación escucharlos si os queréis introducir en el género. Pasarlo por alto es que sería un delito, amigos y amigas de musicografía, porque además de que la voz de Morbid está aquí a un nivel excelente, la imaginativa que tienen alrededor de todas las canciones de Songs to Live es una auténtica maravilla y es algo que hay que resaltar todos los días. O sea, esto es algo que hay que resaltar normalmente cuando se habla de Depressive Black Metal. Songs to Live es uno de esos 30 discos a lo mejor que hay que escuchar para introducirte en el género. Además, en este mismo mes, Saturn nos vuelve a ofrecer un material muy trabajado, como es ese Nocturnal Poisoning, que sigue ese patrón atmosférico, pero donde ya empieza a acercarse a lo que quiere conseguir y de lo que hablaremos en otra ocasión, porque Saturn en estos años no tiene su mejor carrera y aún así está sacando trabajazos. Pero os comentábamos anteriormente de que hay dos discos a destacar en este año, y uno de ellos es el de Forgotten Tomb, pero el otro es el de Shining. Consideramos que es el primer gran disco de Shining, y especialmente es porque empieza a marcar una hoja de ruta en la carrera de los suecos por su frescura y esos riffs característicos. Es un disco con una atmósfera inquietante, donde la voz de Niklas ya se empieza a sentar un poquito dentro de lo que es su marca personal, donde las letras se fusionan perfectamente con la música, y sí que es verdad que no es el mejor disco de Shining.
ni siquiera es uno de los 3 mejores primeros para nosotros, pero es un disco que merece mucho la pena reseñar, es un disco importante para la banda porque marca una hoja de ruta, como decimos, o sea, es el disco que hace cambiar a Shining y hace seguir una dirección que por supuesto ha demostrado ser la correcta. Compositivamente es un disco que además tiene cosas muy interesantes y que bueno, hace mucho también. Además es un disco que compositivamente hablando está bastante bien trabajado y joder, cuenta con Hellhammer a la batería. Eso ya es un plus bastante fuerte porque tener al batería de Mayhem contigo ya es algo bastante grande. Y tras la salida del disco de Shining nos tenemos que ir a 2003 y 2003 vuelve a ser un año muy importante para el género y para nosotros tiene 2 discos que son fundamentales, incluso diríamos que está en nuestro top 10 particular dentro del género porque son 2 discos absolutamente increíbles. Además es un año muy importante para el metal extremo, o sea, el último disco de Windir, ese directazo de Dissection llamado Light Legacy o el primer disco de Dark Space, por nombrar alguna de las grandes maravillas que salieron a lo largo de este año. Además, dentro de lo que es el Depressive Black Metal, también tenemos que comentar que Drowning the Light sacó sus 4 primeras demos, que son bastante olvidables, la verdad, al igual que la primera demo de los suecos Hipotermia, que la verdad está bastante flojo, o sea, es un disco que no merece casi la pena ni escuchar. Luego Sastur también sacó uno de sus discos más infravalorados, como es The Funeral of Bane, donde sigue su pauta inmersiva y atmosférica, pero con grandes dosis de Depressive. De hecho, el año que os decíamos antes de Sastur, el año potente, está a punto de llegar, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Como decíamos, hay 2 discos que son principalmente potencia dentro de lo que es este año, y uno de ellos, por supuesto, es el de los italianos Forgotten Tomb, llamado Springtime Depression, que seguía lo que son los patrones de Songs to Live, pero que mejoraba muchísimo lo que veíamos en ese disco. ¿Y por qué lo mejora? Pues lo mejora principalmente porque nos encontramos con una atmósfera mucho más oscura, mucho más fría, mucho más cortante y que está mucho más en torno a lo que quiere ofrecer el Depressive Black Metal. O sea, una composición que además está muy bien trabajada y una producción que es de quitar el hipo, o sea, la producción de este disco es absolutamente bestial. De hecho, fijaros si el disco es importante que a través de una instrumental como es la propia Springtime Depression, nos podemos encontrar todas esas ramas que nos va a ofrecer el disco, o sea, sí que es cierto que es una canción que está en mitad del disco justamente, que ni siquiera abre, lo cual me parece un error porque debería ser el tema de apertura, pero es un disco que da sensación de pérdida, es un disco que da esa sensación de soledad, de nostalgia y que por supuesto pues está muy ligado a lo que son los ambientes del Depressive Black Metal. Os diré que en el terreno personal es mi disco favorito precisamente porque no tiene un segundo que no merezca la pena, o sea, es perfecto de principio a fin. Y bueno, tiene unas atmósferas que son absolutamente increíbles. Es el disco que consagró a Forgotten Tomb, porque con Songs to Live sí que había conseguido bastante éxito, pero con este Springtime Depression la verdad que ya saltaron a la fama dentro de lo que es el género y más allá incluso, o sea, hay gente que no escucha Depressive Black Metal, que para ellos Forgotten Tomb con estos 3 primeros discos ya empezó a ser una potencia bastante grande, mucho más allá de lo que hacen ahora. Pero hablar de 2003 y hablar de Depressive Black Metal no se puede hablar, no se puede nombrar a Leviathan y a su Tensus Level of Suicide, absoluto clásico del género y para mí de hecho el mejor disco de 2003 sin lugar a dudas. Lo que consigue Gruest con este disco de Leviathan o de Leviathan como queréis llamarlo, es simplemente un repaso a lo que es el miedo, a lo que es el dolor y a lo que es una espiral de sufrimiento que se manifiesta a lo largo de todas sus canciones, de la absoluta primera canción hasta la última. Es un álbum para el recuerdo, o sea, a nivel rítmico, de hecho la batería está tocada por el propio Gruest, no es una batería programada. Es un disco para el recuerdo precisamente porque tiene una cantidad de riffs que para mí, de hecho, yo lo considero como absolutos clásicos dentro de lo que es el género del black metal en general, o sea, ya no estoy hablando del depressive, estoy hablando del black metal en general,
como por ejemplo la canción de The Idiot Sun. O sea, The Idiot Sun es una absoluta maravilla de canción compositivamente hablando, y es que nos podemos perder en un montón de riffs a lo largo del disco. O sea, hay una cosa muy curiosa que ocurre con este disco, y es que cuando te metes en él y ya empiezas a indagar más y más y más, hay momentos en los cuales los riffs ya se te meten en la cabeza constantemente y son los típicos que no se te van en todo el día. No sé si a algunos pasará también. Es un disco con mucha imaginativa, un absoluto deleite musical, y donde Grues pues se metió en un camino de soledad, en un camino de miedos, en un camino de depresión, que es absolutamente visible a través de cada canción del disco. Para mí, un absoluto clásico dentro de lo que es el black metal, y ya ni digamos dentro de lo que es el depressive, que sin lugar a dudas sería uno de los 5 discos que hay que escuchar en la vida para introducirte en el género. Y llegamos a 2004, pero 2004 casi que merece hasta un vídeo para él solo. Por lo tanto, dejadnos en los comentarios si lo queréis ver, porque se vendrían historias y discos que son súper interesantes y también importantísimos para el género. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.